Welcome, Bien, creo que ya everyone. podemos empezar. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a este webinar sobre gestionar treguas entre grupos criminales en Latinoamérica, una nueva evidencia sobre los efectos en las comunidades. Mi nombre es José Pinilla y yo voy a estar moderando este webinar. El webinar de hoy es el tercero de una serie sobre crimen y violencia en Latinoamérica y el Caribe, que es también copatrocinado por el IPA, el Becker Friedman Institute y la Universidad de Princeton. Chris Blattman de IPA es un profesor de estudios de conflicto en la Universidad de Chicago. También es un investigador asociado y también participante de estas series de webinar. Y quisiéramos darle con Mika Sgiacci una breve presentación o introducción. Entonces, quisiera darle la palabra ahora a Chris. Bueno, muchas gracias. Pues, de hecho, el domingo estábamos a 40 grados Fahrenheit en Chicago y hoy estamos a una temperatura más alta. Así que a más baja, así que por eso estoy vestido como si estuviera en Hawái. Mika, hemos coorganizado esta serie de webinars principalmente porque la violencia y y el crimen organizado es probablemente el desarrollo que más obstaculiza el hemisferio occidental y tal vez el mundo. Y a veces se siente como si las políticas no satisfacieran y no abarcaran, es decir, hay muy pocas opciones y a veces pareciera que no entendemos muy bien el problema y que más bien lo malentendemos y tal vez estamos llevándonos también a una serie de consecuencias no intencionadas y errores. Así que quisiera resaltar, yo creo que uno de los mejores trabajos entre todos los de tomadores de decisiones y de políticas. Y por eso queremos traer esta evidencia a un público más amplio y también poder imaginar de manera más amplia sobre qué se puede hacer en la esfera de las políticas, pero también en la esfera del aprendizaje, es decir, cómo podemos realmente abarcar este problema como científicos sociales. Entonces, mi buena amiga, Mika, que ha decidido coordinar y coorganizar, ella será una de las presentadoras el día de hoy, y su colega también, Eduardo Montera, que es de la Universidad de Michigan, van a hablar específicamente sobre cómo gestionar treguas. Y también bueno, quisiera también presentar a Noah Bullock, que está en El Salvador, que ha trabajado mucho tiempo en este tema por más de 2 décadas y también es líder de una organización que se llama también Gestionando Treguas con la ley. Así que una de las razones por las cuales estoy tan emocionado sobre este tema es que de hecho yo he invertido mayor tiempo de mi carrera trabajando en políticas en África y de hecho llegué un poco más tarde al tema del crimen organizado y cuando uno trabaja en esta esfera de los conflictos sociales y civiles, pues obviamente no hay nada más fundamental que la revolución y la seguridad y cuando hablamos de esto, se trata de la negociación. Y yo creo que tampoco hay una sensación más noble y un programa que mediar, digamos, para poder llegar a esta paz. Y mucha de la ciencia social sugiere que la tregua funciona, pero también hay muchos trabajos muy inteligentes, por ejemplo, dentro de mis exalumnos, colegas, Bearing Paper, por ejemplo, que miran, por ejemplo, las vacaciones. Bueno, cómo, por ejemplo, las vacaciones que se pueden tomar unos europeos tienen que ver con la paz. Bueno, resulta que las treguas se rompen mes a mes entre los grupos criminales. Y muy probablemente, pues, pueden empezar, por ejemplo, conversaciones en enero como en julio, pero a medida en que más mediadores están viniendo de países de la OSD o más al norte, y muchas veces son burócratas que están muy ocupados y solamente en julio y agosto es que cuando tienen un ritmo más bajo y que pueden haber más tiempo para eso. Así que es más probable que estas conversaciones pueden ser mediadas por un negociador y es mucho más alta esta probabilidad en el verano, por ejemplo. Y esto demuestra entonces que esas conversaciones, esos diálogos pueden, de hecho, o tienen más probabilidad de convertirse en acuerdos de paz o en treguas. Y de alguna manera, cuando estamos hablando sobre grupos criminales. Se nos olvida que esto es un rol muy, muy importante y de hecho en muchos países es penalizado, es criminalizado. Es cierto, de hecho, acá en Chicago, yo de hecho he seguido, por ejemplo, personas que han mediado en conflictos y para mí esto es trágico, no solamente que no es enfatizado lo suficientemente, sino también criminalizado o penalizado. De hecho, hay un principio, tal vez uno estratégico, pero que implica que es clave entender, negociar con las personas a través de diferentes métodos. Y si uno quiere desafiar eso, yo les quisiera recomendar un libro de Joseph Powell, que es un negociador del gobierno británico, y él estuvo en las negociaciones con el IRA en Irlanda. Y de hecho se volvió uno de los mediadores más importantes, incluso en parte de varios procesos de paz o acuerdos de paz en Latinoamérica. Y también quisiera motivarlos a que
también compartan cómo se sienten hoy, qué días tienen. Yo sé que es un tema muy complejo y tenemos que abarcar muchos principios o estrategias, pero de alguna manera también tenemos que compensar la eficacia de estas iniciativas y realmente yo creo que esa es la razón por la cual me emociona tanto participar hoy, así que quisiera presentar ahora a Mika y a Eduardo. Let me share the screen. Thank you. This is Bien, Sorry, muchas Mika. gracias. Permítanme compartir la pantalla. Mika, antes de que empieces, quisiera simplemente aclarar algunos comentarios logísticos. Vamos a empezar entonces con la presentación de Mika y de Eduardo, de la investigación de ellos, y luego vamos a continuar con algunos comentarios de Nova. Obviamente ustedes están invitados a hacer preguntas durante el webinar usando el módulo de preguntas y respuestas y por favor compartan su nombre y no se queden en el anonimato al preguntar sus preguntas. Para nosotros es importante conocerlos. Obviamente, siéntanse en libertad de preguntarle a cualquiera de nuestros panelistas de hoy. Y finalmente, quisiera mencionar que este webinar está siendo grabado, así que podrán verlo o volver a él después, tanto en español como en inglés. Así que les agradecemos que puedan también compartir el link de la grabación con colegas que no pudieron participar. En español. Si necesitan ayuda con la traducción, activando la traducción, por favor pueden escribirnos también en la barra del Q&A. Ok, over to you, Mika. Thank you. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bien, entonces, básicamente este trabajo que vamos a presentar es un trabajo de investigación en construcción sobre la estructura del mercado y la extorsión. Básicamente establecimos o categorizamos esta investigación viendo que la extorsión y el crimen organizado es muy común en varios países y la extorsión es también la principal fuente de ingreso para muchos grupos criminales, especialmente en El Salvador. Y también se estima que 70% de firmas pagan una extorsión. Esto es un problema bastante importante. Así que teniendo en cuenta esto, los gobiernos han tenido o han intentado a desarrollar muchas estrategias para limitar también las consecuencias negativas de la extorsión y de la violencia de grupos criminales, especialmente participando en treguas para poder reducir, por ejemplo, la competencia de territorios y también la violencia entre estos grupos y criminales. Sin embargo, también nos dimos cuenta que había mucha discusión si realmente esto podría reducir la competencia, pero hubo muy poca evidencia en que realmente estas políticas de los gobiernos y estas treguas o cómo gestionar estas treguas tendría un impacto en reducir la competencia. Entonces, ahora verán en esta diapositiva nuevos datos de, por ejemplo, un distribuidor de ventas al por mayor en El Salvador. En esta ubicación hubo pagos de más o menos más de 50.000 incidentes de extorsión. Y aquí vemos no solamente los puntos de entrega, sino también las rutas de entrega y extorsión. Este es un mapa de todas las ubicaciones en donde esta empresa hizo entregas y fue extorsionada. Voy a brindar más datos en un momento. Y lo otro que observamos es que no es de hecho una tregua, sino más bien es algo que sucedió después de una tregua que fue iniciada por el gobierno. En el 2016 hubo un pacto de no agresión entre los grupos criminales en El Salvador y el gobierno. Y el pacto principalmente prohibió la invasión de otros grupos criminales en esos territorios y también la violencia dirigida hacia miembros rivales de grupos criminales. Esto fue muy importante porque hubo un comité coordinador de 12 miembros que continuó reuniéndose para coordinar esta acción y mantener este pacto de no agresión. Y en el día actual no tenemos un pacto de no agresión entre nosotros, la idea de que esas fronteras iban a ser respetadas. Ahora, lo que vamos a ver es cómo este pacto realmente permitió a los grupos criminales, digamos, cooperar o colaborar en esta extorsión. Vemos picos y bajas y vamos a ver qué ocurre específicamente, digamos, con el negocio de los grupos criminales. Ahora, como una de las preguntas pilares de la investigación, y tratamos de explorar estos datos para poder entender, es decir, cómo funciona en este mercado de las extorsiones. Y lo que encontramos es algo que pareciera obvio, y es que básicamente hay pruebas empíricas consistentes en la discriminación de los precios. Básicamente, ellos se ubican o escogen sus ubicaciones en términos de en dónde pueden vender a precios más altos o en dónde pueden extorsionar a precios más altos. Ahora, en términos de cómo la competencia entre los grupos criminales afecta a la extorsión, pues el pacto de no agresión incrementó la extorsión por más o menos un 19%. ¿Y cuáles realmente son los efectos colaterales de la extorsión? Lo que encontramos es que hay también, por ejemplo,
los minoristas, los mayoristas, los que distribuyen, tienen también un incremento en el costo de sus costos de entrega dado o como resultado por esta extorsión. Y lo que vemos es que el precio de, por ejemplo, farmacéuticos, que también son afectados por todo este ecosistema, vemos entonces un pacto de no agresión que incrementó los precios. Así que las tasas de extorsión subieron y como resultado también vemos que las admisiones a hospitales para enfermedades asociadas también incrementaron. Quisiera darles un poco más de contexto. Como sabemos, El Salvador es uno de los lugares más violentos en el mundo, es decir, hay una tasa de homicidio de 103 por cada 100.000 habitantes en el 2015. Y como mencioné antes, esto es en gran parte por dos grupos criminales, MS o Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Es increíble que esto ocurra en casi todos los municipios del país. Este es un mapa de El Salvador. Esta es la ciudad de El Salvador. Y en azul más claro, vemos las ubicaciones en donde vemos que el 50% del territorio está controlado por estos dos grupos criminales. Y en previo trabajo, una investigación de Melnikov et al. En el 2020, tratamos de entender a través de si hubo, digamos, efectos positivos en el desarrollo. Lo que vimos es que los ingresos por casa mensualmente bajó por más o menos $350, incluso a una distancia de unos 50 metros. Aquí vemos los límites, por ejemplo, en donde están los territorios de los grupos o dominados por los grupos criminales. Aquí a la izquierda son los lugares en donde los grupos criminales no tienen control, pero sí presencia. Y lo que vemos es que hay menores límites y vemos entonces una gran diferencia. Entonces, al tener todas estas disparidades, entendimos que queremos ver, bueno, cuáles son los efectos de la extorsión. Obviamente entendemos que hay unos efectos negativos sobre el desarrollo, pero cuál es el rol de la extorsión y también el de los pactos de no agresión. Como dije anterior, mucha de esta violencia en El Salvador puede ser trazada a su actividad principal, la cual es extorsión, es decir, los grupos criminales pelean entre ellas por control de territorio, también para ejercer control para poder hacer sus negocios y también ejercen la violencia para también recolectar esta extorsión. Ahora vamos a hablar sobre ese tema hoy, que es el transporte de las firmas de distribución, es decir, que los grupos criminales requieren camiones, requieren transporte para pagar esa extorsión y para poder hacer una entrega en una ubicación específica, es decir, que cuando hacen una entrega, pues básicamente extorsionan, quieren dominar ese territorio y empiezan a cobrar entonces esta extorsión. ¿Qué sucede cuando no se paga la extorsión? Esto lo vimos de una perspectiva económica, pensando que se tenía la decisión de si se pagaba o no, y vimos que no es el caso. Este es un informe periodístico. Era un camión distribuyendo pan y básicamente el conductor fue detenido por el extorsionista y decidió no pagar y esto fue lo que sucedió. Los pandilleros incendiaron el camión, así que si no se paga, la amenaza puede ser fatal, te pueden matar, etcétera. Así que básicamente, si el costo es demasiado alto, dejan de distribuir, pero no es que puedan decidir no pagar la extorsión. Eso no aplica en este contexto. En cuanto a la cooperación, como dije antes, en el 2012 hubo un intento y de hecho fue una tregua en la cual el gobierno se sentó con los líderes de las pandillas de estos dos grupos principales y se sentaron a negociar una reducción en violencia a cambio de mejores condiciones para las pandillas. Y aquí se puede observar la tasa de homicidio. En 2012 hubo una gran reducción. Y esto es algo que se puede observar y salió en todas las noticias. Todos hablaron de esta tregua. Como mencionó Chris, esta tregua no tuvo mucho apoyo popular, por lo cual vino a un fin. Pero digamos que esto estableció las bases para que se iniciara una negociación. Por ejemplo, un mecanismo que se utilizó fue la iglesia. Y eso continuó. Lo que dicen en las calles es que las pandillas siguieron reuniéndose incluso después de que se acabó esta tregua. Y en el 2016, abril, se llegó a un pacto donde acordaron no invadir territorios del otro. Así que la cooperación se puede observar,
permite reducir la violencia en cuanto a tasa de homicidio. Y otros han dicho, bueno, las pandillas no solamente generan violencia, sino que también extorsión y efectos en la población. ¿Qué sucede ahí? Es lo que buscamos evaluar en este proyecto. Así que ahora le paso la palabra a Eduardo. Bueno, voy a hablar un poquito de los datos que hemos utilizado y el análisis. Utilizamos estos datos de un distribuidor sobre las ventas y la extorsión. Parece ser bastante singular, pero de hecho es bastante común que las empresas grandes en El Salvador estén registrando la extorsión debido a que es algo tan cotidiano para ellos. Estos datos son del año 2012 a 2019 sobre las ventas, ingresos y pagos por extorsión. ¿Cómo funciona? Es una firma de distribución que compra productos del exterior y lo vende a minoristas locales. Y para la distribución, la empresa subcontrata a los camiones y conductores. Y para reducir la extorsión, estos camiones casi no llevan identificación visible. Están buscando reducir su visibilidad, muy diferente a cómo son los camiones en Estados Unidos que van llenos de publicidad. Y también para reducir el potencial de violencia y consecuencias negativas, deben salir del estacionamiento al principio del día y regresar al final. No quieren que estén en la calle mucho tiempo. Creo que lo singular aquí es que hay muchísimas cifras sobre la extorsión. ¿Cómo funciona la extorsión para la firma encargada de distribución en particular? Tiene un equipo robusto de seguridad que está monitoreando los camiones, los llama, hace chequeos regulares y está encargado de negociar con las pandillas. No quieren que sean los conductores mismos, sino que sea un tercero. Es otro tipo de negociación con las pandillas, en parte para reducir las consecuencias negativas potenciales de las cuales habló Mika, donde el conductor se rehúsa e incendian el camión. Y vimos que es una estrategia común para empresas grandes en El Salvador. ¿Cómo funciona la mecánica de los pagos por extorsión? En un territorio controlado por pandilla, antes de las entregas, el conductor debe encontrarse cercano a la ubicación de entrega con un representante de la pandilla que recoge el pago por extorsión. ¿Cómo funciona en la práctica? Se detiene el conductor, llaman al equipo de seguridad, conectan al equipo de seguridad con el representante de la pandilla, negocian y confirman la suma. Y después las tres partes tienen que confirmar el recibo del pago. En algunos casos, para poder reducir esta negociación constante, que como tal es costosa, la suma de extorsión a veces se prenegocia por cierto periodo, a veces de forma mensual o quincenal. Así que el equipo de seguridad indicó que este es un muy buen sistema, ya que ayuda a reducir fraude por parte de los conductores, que ellos regresen a decir, uy, tuve que pagar muchísimo como pago por extorsión, me pueden reembolsar, pero también garantiza la seguridad de los conductores, que es lo más importante desde la perspectiva de la empresa. Y también es interesante saber que los distribuidores recaudaron toda la información y se lo entregaron a la oficina de la Procuraduría, pero ellos no tienen la capacidad de hacer mucho al respecto, aunque sea un problema tan común. Así que no se ha avanzado mucho en ese sentido. Estas son las cifras de la extorsión en todo El Salvador cuando lo combinamos. Así que las cifras tienen más de 50,000 pagos por extorsión entre marzo 2012 y marzo 2019. Y como pueden observar, está muy generalizada la extorsión en todo El Salvador y las sumas por extorsión varían según la ubicación. Y claro está que está más concentrado en las ciudades más grandes de El Salvador. Y pagos individuales por extorsión pueden ser sumas pequeñas hasta sumas grandes. En promedio son $7 por entrega, pero el rango es grande. Hay casos donde se tuvo que pagar hasta $140. Así que quizás esto no parezca mucho dinero desde una perspectiva estadounidense, pero sí es mucho si pensamos en los costos para el distribuidor. Digamos que el camión promedio paga $14 por día. Eso es aproximadamente la mitad del salario del conductor, así que es una suma considerable que se designa a la extorsión desde la perspectiva de la empresa. Combinamos estos datos de extorsión de sus datos de ventas, utilizando la ruta, el camión, etcétera, para determinar cómo se define el valor de la extorsión.
Y encontramos algunas cosas que quisiera mencionar. Esto es descriptivo, mirando las correlaciones para comenzar. Vemos que la extorsión está incrementando el valor de la entrega y tiene sentido, digamos, que las pandillas vean lo que se está entregando y dicen, bueno, acaban de entregar un alto valor en bienes y deberíamos poderles cobrar más. Así que vemos una relación positiva entre el valor de los bienes que se están entregando y la suma por extorsión que se le cobra a la empresa. Algo interesante que se puede observar es que no hay una correlación entre el valor total que se deja en el camión. Esto es lo que la empresa confirmó. Las pandillas no es que revisen el camión y hacen un cálculo complejo de lo que se tiene ahí, sino que más bien se enfocan en observables. Digamos, están entregándole a un minorista muy bonito o no y cuánto se está entregando, más que hacer una estructura y rutas de la empresa. Cuando lo observamos a nivel municipal, observamos algo parecido. Vemos que la extorsión tiene una correlación positiva con los indicadores por demanda. Entonces, esto es coherente con la discriminación de precios. Digamos, ¿cuál es la correlación con luces nocturnas y la extorsión que se paga por año? Y vemos que hay una correlación positiva. Y lo mismo en cuanto al valor total que se entrega en la municipalidad, tiene un valor positivo de correlación con la extorsión. Se podría decir que esto es una evidencia nueva. La extorsión no es una tasa fija, no son $5 en todas partes, sino que varía significativamente según las características de la municipalidad, de la empresa, etc. Así que, en resumen, las pandillas sí discriminan en cuanto a precio y se fijan en estos observables. Y vemos que la discriminación tiene que ver con el desarrollo económico, pero también la competencia entre pandillas, porque compiten para zonas de mayor valor para extorsión. Así que no sabemos si esta competencia está causando mayor extorsión o no, porque tiene mucho que ver con el desarrollo y la demanda de la región. Y de hecho, podría haber un impacto en la dirección contraria. Lo que hacemos para buscar nueva evidencia sobre cómo la competencia o cooperación entre pandillas afecta a la extorsión, podemos observar este pacto de no agresión del año 2016. La estrategia empírica, brevemente, es bastante sencilla. Vamos a evaluar cambios en la extorsión antes y después del pacto de no agresión del año 2016, que fue inesperado desde la perspectiva de minoristas, y comparar áreas donde las pandillas estaban compitiendo para territorio a zonas donde no estaban compitiendo, que nos da la diferencia. ¿Cómo definimos qué áreas tenían competencia de pandillas? Esto es algo un poco complejo, pero procuramos hacer lo mejor posible. Permítanme explicarlo. Tenemos datos muy detallados de homicidios por parte de la policía. La policía, de hecho, procuró identificar la pandilla responsable de cada homicidio donde fuera posible. Así que la competencia entre pandillas aquí es bastante intuitivo y es que ambas pandillas llevan a cabo homicidios en la zona y ahí significa que hay competencia. Así es como se estructura la medida de competencia. En lugares donde ambas pandillas compiten mucho, generalmente la participación es dividida mitad y mitad. Y ahí buscamos definir competencias igual a 0 si hay solamente una pandilla llevando a cabo los homicidios. Pero les podemos mostrar esto en el estudio si les interesa más información robusta. Vamos ahora a hablar sobre cómo podemos capturar la competencia entre pandillas. Aquí observamos los homicidios, pero lo dividimos en aquellas municipalidades que tienen competencia entre pandillas y los que no tienen o tienen una competencia baja entre pandillas. Y observamos reducciones más grandes en lugares donde hay competencia, que confirma este dato. También observamos que las municipalidades tienen unas tendencias parecidas previo al pacto de no agresión, pero hay algunas municipalidades que tienen unas reducciones más grandes en la tasa de homicidio. Lo vemos en esta tabla, observando datos de las oficinas de policía, que el pacto conllevó a una reducción del 25% en la tasa de homicidio. También vemos que este pacto de no agresión redujo los homicidios y violencia de pandillas, pero no la seguridad para los ciudadanos y otros tipos de crímenes. Así que no es que afecte los niveles de crimen en general.
Bueno, este es el resultado final y es qué sucede con la extorsión seguido a este pacto. Aquí estamos viendo las tendencias en municipalidades para ver cuánto se está cobrando por extorsión en estos lugares, con o sin competencia, con competencia baja. Y vemos que previo al pacto de no competencia son bastante parecidos en cuanto a las tasas de extorsión, pero después del pacto subió muchísimo más la extorsión en lugares donde hay competencia. Así que seguido a la tregua pudieron cobrarle mayores tasas de extorsión a las empresas. Y aquí se puede observar ese incremento en el tiempo. Así que cuando lo estimamos como una tabla para ver el efecto promedio, encontramos que esta conspiración o cooperación entre pandillas conlleva un incremento del 90% en extorsión seguido al pacto de no agresión, así que es un incremento considerable. Hablamos previamente sobre cómo los precios están discriminados. Vimos los sitios de densidad de población y desarrollo que afectan estos precios. Seguido a este pacto, en las regiones donde hay mayor demanda indirecta actúan como agentes económicos para identificar dónde cobran mayor extorsión. Pero nos interesaba, después de encontrar este resultado sobre la extorsión, ver qué le sucedía a los consumidores, cuáles son los efectos indirectos para ellos. Hay un incremento para las empresas, pero se asume que esto va a afectar también a los consumidores. Creemos que no se entienden del todo bien, así que lo que hicimos para llegar aquí es que recopilamos información muy detallada de ventas de farmacia, donde contamos con información de todas sus ventas y lo que cobran para sus diversos bienes. Y las empresas farmacéuticas son muy importantes porque El Salvador tiene uno de los precios más altos para medicamentos en Centroamérica. Esto reduce el acceso a medicamentos y afecta la salud de la población y podría ser en parte debido a los costos adicionales de las pandillas y su extorsión. Estas cifras nos los otorgó el gobierno y observamos qué sucede con los precios de farmacia seguido al pacto de no agresión en lugares donde había competencia pero ya no estaban compitiendo versus aquellos lugares donde había poca o ninguna competencia. Y vemos que cuando hay competencia hay un incremento del 8% en los precios al detalle para empresas farmacéuticas, analizando todos los productos. Para los medicamentos que afectan las condiciones crónicas hay un incremento de precios del 7%. Así que hay un incremento general seguido al pacto de no agresión y creemos que en general se debe al aumento de la extorsión. La empresa encargada de distribución que entrega medicamentos farmacéuticos tuvieron que pagar mucha más extorsión y por ende pasa por toda la cadena y llega a los consumidores, precios más altos para ellos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos precios más altos? Pues si los precios son más altos de medicamentos, quizá conlleve a que las personas no puedan comprar tantos medicamentos y esto puede afectar su salud. Así que recopilamos información de ingresos hospitalarios. Incluye mucha información, ubicación y razones por la visita hospitalaria. Así que analizamos las consecuencias en la salud de estos pactos de no agresión entre pandillas y observamos que primero no hay un incremento general en admisiones hospitalarias debido a ello. Tiene sentido que habrían algunos efectos contrastantes, quizás hay menos homicidios y no queda claro que el pacto de no agresión o los precios de medicamentos vayan a afectar todo tipo de ingreso hospitalario. Pero en las últimas dos columnas vemos que los diagnósticos crónicos que podrían ser afectados por adherencia a los tratamientos como condiciones del corazón, depresión sanguínea, etcétera, vemos que sí hubo un incremento de admisiones por estas condiciones crónicas equivalente a un 9%. Así que alineado con el incremento en precios, afecta a los consumidores, no pueden comprar tantos medicamentos y a fin de cuentas afecta su salud. Así que la idea es esclarecer este tema de los precios para consumidores y las consecuencias en su salud. Esto es algo que no ha sido muy estudiado, ya que se suele enfatizar el estudio de homicidios. Así que solamente para concluir, ¿qué estamos entonces, creemos nosotros, contribuyendo al debate de gestionar treguas? Bueno, las treguas entre las pandillas parece permitirles incluso incrementar las tasas de extorsión. Ellos no están peleando por territorio. Eso significa que no están gastando tantos recursos defendiendo su territorio
o para poder controlar nuevos territorios, sino que más bien están redirigiendo recursos para poder incrementar sus tasas y sus ingresos. Lo que vemos es que la extorsión entonces pasa también por todas las cadenas de los minoristas a un mayor alto costo y también a los consumidores les afecta porque tienen que cargar también este incremento en costos. Al final, pues los consumidores son los que llevan la mayor carga, así que resaltamos también unas consecuencias adicionales y muy poco estudiadas sobre las treguas en las pandillas. Yo creo que muchas personas se enfocan en, por ejemplo, los reportes de homicidios, pero ¿qué ocurre con la extorsión? El efecto que estas tienen en el efecto de los precios a los consumidores. Por ejemplo, las admisiones hospitalarias, como las mencionamos. Y lo que queremos a veces entender es cómo operan estas pandillas. Y a veces entender esto, digamos, desde una visión económica puede ser muy positivo. Ahora, lo que queremos hacer es resaltar también cómo algunos bienes son más afectados por estas extorsiones y cómo las políticas también afectan. Y eso es lo que queremos resaltar en este estudio. Eso es lo que tengo para concluir y estoy muy ansioso de escuchar lo que ustedes tienen. Bien, quisiera empezar por agradeciéndoles por invitarme a esta presentación. Muchísimas gracias y felicitaciones al equipo investigador. Es realmente una oportunidad única poder ver una ventana de oportunidad sobre lo que vemos todos los días en la realidad, pero poder verificar tal vez esas suposiciones que hacemos a través de datos. Así que quisiera felicitar al equipo por no solamente tener estos hallazgos de conjuntos de datos, sino también poder monitorear, por ejemplo, el precio de algunos medicamentos en El Salvador y algunos negocios que tal vez documentan de manera como si fuera una auditoría de estas extorsiones. Yo creo que esto es un gran logro en el equipo poder evaluar lo que muchos salvadoreños viven con datos. Quisiera entonces empezar a hablar un poco sobre esta ventana que ustedes ya abrieron. Obviamente está basada en mirar los datos de homicidio y, por ejemplo, como una empresa entregaría productos. Entonces, quisiera resaltar algunas cosas que tal vez pueden apoyarnos en mejor entender cómo esto también afecta a las comunidades y el bienestar en las comunidades. Algo que yo creo que abarca más un mayor alcance del estudio son que, por ejemplo, los comerciantes minoristas, ellos están también pagando una extorsión adicional y los otros negocios también que están presentes en las comunidades para, por ejemplo, usurpar también o cooperativas, empresas de taxi, transporte y también la movilidad. Una de las cosas que sabemos de las comunidades es que las pandillas ejercen un control significativo y también y esto no solamente significa una movilidad limitada para que las personas entren y salgan, sino también un limitado acceso o entrada de bienes y servicios que también tendrá un efecto directo en la demanda. Ahora, este acceso restrictivo significa que tienen un acceso limitado, sean, por ejemplo, trabajadores en metalúrgicas, carpinteros. Es decir, muchas veces las personas en esos territorios no pueden ejercer sus oficios y eso también tiene un impacto en su desarrollo y obviamente en las economías locales. Quisiera también resaltar que fue visto en el estudio que el control de los territorios estaba relacionado a la extorsión misma, pero yo también creo que esto abre otras áreas para actividades de grupos criminales o pandillas en donde la vida económica de las pandillas no solo se limita por esto, sino más bien en comunidades uno especialmente escucha de las mujeres que las pandillas controlan territorio, pero también controlan nuestros cuerpos. Así que hay otros elementos dentro de este alcance que generan estos impactos. También creo que necesitamos recordar que la violencia, esto se gestiona en el reporte un poco como algo que implica un costo para la pandilla y cuando ese costo se elimina, entonces pueden dedicarse mucho más de lleno a la extorsión. Pero la violencia también tiene, yo creo que una
otra posibilidad, y yo creo que uno de los hallazgos que hemos encontrado es que hay un capital político y usar violencia, mediar a través de la violencia puede generar beneficios para las pandillas, y eso es lo que vemos cuando los estados mismos o los políticos intentan hacer acuerdos con pandillas o grupos criminales, no solamente para reducir el uso de violencia, sino también para poder tener acceso al control de territorios. Y con esto dicho, quisiera entonces hacer un resumen que creo que puede ser muy bello en este reporte, y es cómo podemos ver a través de los datos las evoluciones mismas de las pandillas. Entonces, cuando los grupos criminales fueron fundados o conformados inicialmente, recuerdo haber tenido una conversación con alguien. ¿Cuál es su razón de ser, de conformar, de fundar una pandilla? Y su respuesta muchas veces fue la competencia, la rivalidad con otras pandillas. Y ese fue el origen, digamos, de esta razón de ser. Y muy rápidamente, en los años de la década de los 90, cuando El Salvador declaró una guerra contra las pandillas, eso de nuevo declaró otro tipo de rivalidad. Entonces, simultáneamente hubo dos conflictos, es decir, el conflicto interno entre las pandillas mismas y luego el conflicto de las pandillas con el Estado o contra el Estado. Y este tiempo o esta sesión que vemos del acuerdo del 2016 y luego el acuerdo de no agresión, vemos cómo las pandillas también confluyen con estos dos momentos. En el primer sentido, en el 2016, básicamente el gobierno facilitó una tregua en o con un intercambio de acceso político, reducciones de penas, y luego en el 2016, en el 2012, la primera y en el 2016, vemos las pandillas negociando entre ellas mismas para poder también tener una redistribución del mercado. Así que al punto al que quiero llegar es que las pandillas van de su origen, de, digamos, de su razón de ser es la rivalidad y la competencia, y luego evolucionó a tener motivos más económicos que ustedes ya describieron en su reporte, en donde la competencia, de hecho, es un detractor para nuestra capacidad en ser, por ejemplo, una compañía ilegal y rentable. Pero al mismo tiempo hay un conflicto directo con el Estado, y sabemos que en El Salvador en el año 2014, 2015, 2016, 2017, la estrategia estatal o en cuanto a las pandillas fue básicamente encarcelaciones o criminalizaciones masivas, también asesinatos extrajudiciales, torturas, abusos que han sido documentados dentro de las comunidades, que claramente tuvo impacto sobre las pandillas. Así que las pandillas son, es decir, tienen un conflicto entre ellas mismas y también con el Estado. Así que en el 2016, cuando quisieron redistribuir el mercado, como ustedes dijeron, aún así tenían un Estado oponente que estaba en un alto nivel, digamos, de represión contra ellos. Y lo que vemos ahora son indicadores de un segundo tipo de acuerdo con el Estado mismo. Y lo que el Estado ve es que el homicidio en las pandillas es obviamente el tema político más importante, y si nos podemos asegurar de que las pandillas, esto sería la perspectiva del Estado, continúan a reducir los homicidios y también garantizan un acceso exclusivo a un partido político a estos territorios, entonces el gobierno o el Estado podría ofrecer, por ejemplo, una reducción en estas medidas tan exhaustivas contra ellos y sus comunidades. Así que yo, como digo, hay múltiples canales de conflicto y de comunicación confluyendo y ocurriendo simultáneamente, y las pandillas mismas son mucho más allá que elementos económicos, son también elementos políticos y negocian a través de ese elemento político con el Estado, y también están interesados en controlar mucho más que territorios, controlan también las personas y la movilidad. Ahora, en términos de políticas, veo tres áreas en las políticas que son importantes. Una son las políticas de migración, la segunda sería, obviamente, políticas de seguridad y también de políticas de desarrollo local. Así que quisiera hacer algunos comentarios sobre esas tres áreas y algunas de las investigaciones. Y ahora, como mencioné, creo que la investigación apoya muchas de las presunciones que ya hemos hecho basadas en otro trabajo, especialmente sobre la política de migración. Nuestra organización Cristosal ha estado trabajando específicamente sobre el tema de desplazamiento interno y forzoso por la violencia. Y lo que hemos visto es que en estos periodos de tregua, el desplazamiento interno
impulsado por la violencia o por los pandilleros no ha reducido. De hecho, lo que vemos es totalmente opuesto. Vemos un incremento en el desplazamiento interno impulsado por la violencia. Y lo que vemos es que cuando las pandillas pueden consolidar su control sobre los territorios, se hace muy claro que ellos entonces básicamente activan y desactivan los homicidios, a las tasas de homicidio y de extorsión, y consolidan así su poder sobre sus actividades extorsivas. Y la población misma lo que percibe es que el Estado no es el que toma las decisiones, son las pandillas las que toman estas decisiones sobre los controles. Y lo mismo fue en el caso del 2016, fue la primera vez que vemos una reducción en el desplazamiento, y como en el 2012. Y desde ese entonces ha sido este año con la pandemia, así que estas estimaciones en El Salvador sobre el desplazamiento interno han sido por los últimos 3 años, más o menos un 5% de la población, las que reportan estos, que tuvieron que desplazarse internamente por temas de violencia, y este último año se redujo a 2.1, que es aún así una cifra significativa. Ahora, lo quiero relacionar con la migración, la política de la migración. Lo que tenemos que pensar es que el homicidio no es el único indicador para la seguridad. Esa no es como las personas están midiendo, no es la manera como las personas están midiendo su propia seguridad, ni tampoco como los homicidios se pueden reducir, y tampoco una razón suficiente para que las personas dejen de desplazarse. Y esto es lo que nos hemos enfocado en mucho tiempo, las causas de migración, o más bien, no es útil tal vez crear una categoría, una jerarquía de causalidad en temas de migración, cuando sabemos muy bien que esto está interconectado. Las causas económicas, las de seguridad, también el Estado de Derecho y todas sus problemáticas, también las reunificaciones familiares se interconectan. Y esto obliga a las personas a que vivan en áreas donde hay control de pandillas y donde también la presencia del Estado es opresiva. Y entonces sobreviven usando las redes familiares que están a disposición de ellas. Entonces lo que vemos en este estudio es esa interconectividad, y esto se refleja en los datos. La capacidad de, por ejemplo, acceder a cuidados médicos o poder tener acceso a bienes básicos es algo que está directamente afectado por algo mucho más complejo. Así que los efectos económicos por la migración están profundamente conectados con las causas de seguridad, lo que también tiene una implicación para la protección internacional. En el 2014, creo que fue del 2015, la UTR produjo un reporte. Estos son los estándares sobre la Convención de Refugiados, y esto se llevó a cabo en el área donde hay más presencia de pandillas, y básicamente se estableció un plan de asilo en el cual se resistía la extorsión en este territorio, y ese en sí mismo era un acto de oposición político, es decir, son las pandillas las que controlan a los territorios, a las personas, controlan las economías locales en cierta manera. Así que resistir ese control es un acto de oposición política, y por lo tanto eso también asegura un cierto nivel de protección. Entonces, estos datos, claro que desarrolla esta interconectividad de causalidad, y demuestra que las pandillas sí tienen control sobre el bienestar de las personas. Y esto yo creo que nos obliga a todos a mirar el tema de la migración como un problema en sí mismo, es decir, ¿por qué es que están las personas viéndose forzadas a migrar, y cuál es el rol del Estado en este conflicto no convencional? Ahora, en términos de pensar la reintegración, o por ejemplo una política de retorno, si lo que estamos haciendo es decir, bueno, las personas están migrando o huyendo solo por razones económicas, pero no estamos contemplando que las economías están claramente afectadas por las actividades criminales, por ejemplo, el limitado acceso a crédito, a capacitación limitada, pues uno no podría resolver este problema de que las personas están tratando de sobrevivir en áreas que están absolutamente controladas por la violencia y por las pandillas. Ahora, en términos de las políticas económicas de seguridad, creo que esto se refleja muy claramente en el reporte, en el estudio, que la reducción de homicidios no necesariamente se correlaciona con más seguridad para la gente. Uno ve que las pandillas en un momento pueden gestionar treguas, y al día siguiente se están matando entre ellos. Y luego
Esto les permite también dedicar sus recursos a otras actividades criminales y a ejercer más control sobre territorios, y eso nos lleva de nuevo a esa correlación con el desplazamiento interno en los tiempos en los que se llevan a cabo estas treguas, pero también en El Salvador sobre las desapariciones. De hecho, se reveló que hay cementerios clandestinos, hay más hallazgos de cementerios clandestinos que están correlacionados a los periodos en donde se estaban llevando o gestando estas treguas entre pandillas, en donde había una competencia mucho más abierta, como también se declara en el estudio. Así, lo que no es claro entonces dentro de estos periodos es que cuando asumimos la competencia, es que como hemos visto menos homicidios, como ha sido aislado y visto en el reporte, no necesariamente sabemos o conocemos quién está siendo desaparecido, no necesariamente conocemos los motivos de estas desapariciones cuando estamos hablando de miles de personas por año. Así que eso creo que también abre una nuevamente esta idea sobre las políticas de la violencia y también cómo esto esconde visiblemente el homicidio detrás de las desapariciones y cómo esto es un mecanismo para que las pandillas puedan ejercer control e intimidación y al mismo tiempo cumplir con otros acuerdos que con los que se han comprometido en, digamos, aspectos más políticos. En cuanto a la política de seguridad, es que cuando estas treguas sobre algo de política, se ve en el reporte que esto no debilita la estructura de la pandilla, sino que hace que mute, que evolucione. Así que es muy importante para efectos de negociación que esto sea transparente. Creo que esto es desde el principio. Chris habló muy bien del punto de la negociación. Esto hace tiempo que lo hemos dicho en El Salvador. Todos, casi diariamente, deben negociar alguna parte de sus vidas con las organizaciones criminales que controlan el territorio que transitamos. Pero el acto de ser un intermediario y negociar para la paz es de hecho algo que es criminalizado por dos leyes. Uno es la ley antiterror y una sentencia de la Corte Suprema que hace que sea ilegal estar involucrado con la pandilla o ser parte de uno o interactuar con él. Por lo tanto, lo que se observa en este informe es una negociación muy formal entre una empresa internacional y unas pandillas muy locales. Este hecho demuestra que las negociaciones sí se están gestando y que para la empresa es una forma en la cual están buscando reducir el impacto de la actividad criminal en su propia actividad. De hecho, transfieren o externalizan esos costos y las devuelven a la comunidad local en el precio al detal. Esto lo que nos indica es que deben haber formas y vías para negociaciones legales, estrategias transparentes en las cuales las pandillas y miembros de las pandillas puedan transicionar y salirse de este ciclo de la extorsión como forma de vida. También debe haber una reversión de 3 leyes específicas. Una es la ley de emergencia en las cárceles que permite un estado permanente de emergencia en las cárceles, que significa aislamiento. Pero en esa falta de transparencia en las cárceles también se permite la apertura de negociaciones ilegales y no transparentes. También debe haber una ley de reintegración que ayuda a las personas que ya han cumplido con sus sentencias penales, que no sean fiscalizados por la ley para que puedan así retirarse de actividades criminales. Y también debemos reconocer la política de la violencia como tal. Es de urgencia que logremos una respuesta rápida a las pandillas para reducir los homicidios, pero lo que es más importante aún es avanzar hacia un proceso de paz a nivel país. Así que a nivel de violencia local y su prevención, hace tiempo hemos hablado, lo que ya se mencionó, que todos están siempre negociando, especialmente las comunidades. Están negociando con las pandillas para resolver problemas, ya sea para poder contar con electricidad en una comunidad o acceso a agua o lo que sean las necesidades básicas de una comunidad. Generalmente las pandillas tienen algo de influencia sobre esas actividades. Así que poder reconocer esos procesos que ya se están dando y poderlas mediar de una forma más
formal, creo yo, que es un elemento importante para las comunidades y el desarrollo económico. ¿Cómo podemos reconocer que no son invasores externos? En muchos casos son miembros de las familias, las comunidades. Y creo que esto podría representar una forma de buscar transformar la naturaleza del conflicto. Esas serían mis respuestas. Sé que fueron un poco dispersas, pero una vez más, creo que realmente es refrescante poder ver los datos sistematizados que han presentado, que recalcan la realidad que se vive y las dificultades que se enfrentan. Así que una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad de participar y contestar algunas preguntas. Gracias, Noah, por tus comentarios. Pues sí, ahora vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Una de las primeras preguntas con las que quisiera empezar tiene que ver con las otras formas en las cuales podríamos tratar esos otros efectos de control de las pandillas, como la extorsión y la coacción económica, que podríamos procurar hacer sin perder los beneficios de la reducción de violencia. No sé si tienes algún comentario sobre esta clase de intervención. Bueno, no sabemos de un programa para tratar esto, pero como mencionó Noah, está el tema de que esto ingrese a un entorno más legal y formal, porque como hablamos, no hay transparencia para saber si el gobierno estuvo involucrado en el pacto o no, pero sí sabemos que en el año 2012 se llegó a una tregua con el gobierno, pero fue algo que se hizo en secreto y que no fue apoyado por la población general. Así que no se ha intentado hacer de forma transparente. Así que quizás eso sí podría ser un paso a seguir. De hecho, Noah, te quería preguntar qué opinabas en cuanto a si este proceso fuera transparente. ¿Crees que recibiría más apoyo popular? Porque lo que yo sentí cuando estuve en el campo en El Salvador es que había una división en cuanto a la opinión pública. Digamos, aunque estuviera involucrado la iglesia y los demás actores involucrados. Pues sí, de hecho creo que es por ello que la política de violencia es un aspecto tan importante. Puntualmente el gobierno vigente ha hecho un gran esfuerzo para poder ubicar a las pandillas como el enemigo público número uno, la amenaza ante la seguridad número uno. Y se observa este esfuerzo sistemático y constante de criminalizar y estigmatizar la imagen de las pandillas, que hace que no haya mucha cabida en este momento, creo yo, para que las personas se sientan abiertos a un proceso de paz. Pero creo que esto no es algo que sea solo el caso de El Salvador. Lo que se requiere es la disposición de poder pasar el país a otra posición. Creo que lo que tenemos que ver son enfoques de justicia transicional donde los miembros de la pandilla puedan acercarse a comisiones de la verdad y integrarse a programas de reparación. Yo creo que la justicia debe verse de cierta forma como dentro de una escala. ¿Quiénes son los líderes de las pandillas que mandan a hacer acciones terribles y qué se hace con menores que consienten a esos actos criminales? Creo yo que hay que desescalar la criminalización de las pandillas en cuanto a las personas puntualmente para poder llevar el país a un proceso de paz más transparente. Y en este momento, uno de los principales problemas para los miembros o exmiembros de las pandillas es que no pueden dejar de ser criminales debido a la legislación vigente. Aunque desistan de sus actividades criminales, el Estado los va a fiscalizar. Solo ser miembro de una pandilla significa 7 años de encarcelamiento. Gracias, Noah. Otra pregunta que hay tiene que ver con hasta qué grado podemos generalizar esta violencia a otros entornos. Me preguntaba si podrías comentar qué tanto
crees que aplican estos hallazgos a otros contextos o otras situaciones en Latinoamérica? Chris tal vez puede hablar un poco más, pero digamos que en Medellín la situación no es solamente la extorsión, sino que a veces hay extorsión. Lo que creemos es que cuando las pandillas llegan a acuerdos, digamos que movilizan los recursos que antes usaban para pelear para hacer otras actividades. Así que no es la única violencia ni el único costo o impacto que tienen las comunidades. En este caso sabemos que hay extorsión, pero no sabemos si también podría haber tráfico de drogas u otras actividades que también podrían verse afectadas. Creo que esto tal vez es el ejemplo más extremo, porque aquí lo que estamos observando es que las pandillas tienen mucho control territorial, como mencionó Noah. Así que creo que es un caso bastante extremo de lo que puede suceder, que pueden ser muy como actuar como depredadores y tener ese tipo de control. Pero creo que esto se puede ver también en otros contextos a otro grado. Excelente, gracias por tu comentario, Mika. Se nos está acabando el tiempo. Lamento que no pudimos cubrir todas las preguntas, pero me preguntaba si alguien quisiera aportar algo más para cerrar. Hay una pregunta, Angélica. Ella estaba preguntando algo que vi en el chat y que quería mencionar, que es algo que no observamos en este caso, pero tal vez es porque estamos viendo solo una empresa de distribución, y preguntaba si observamos un incremento en el alcance si empezamos a ver más pagos por extorsión. No vemos que eso sea así, pero como indiqué, no pudimos verificar qué sucede en aquellas empresas que no conformen parte de este estudio. Posiblemente para estas otras empresas es más alto que aquellos que llegan a negociar con las pandillas. Así que es un último comentario que quería hacer sobre el estudio y sus limitaciones. Gracias, Mika. No solo quería agradecerle muchísimo a Noah, me parece unas reflexiones increíbles. Creo que como él lo ha puesto es muy chévere. Aquí estamos hablando sobre la distorsión de precios para empresas farmacéuticas, pero como dice Noah, está muy interconectado y es muy complejo. Temas como desplazamiento interno, personas desaparecidas. Así que espero que podamos tener presente todos estos aspectos que debemos tener en cuenta. Gracias por tus increíbles comentarios.